En este video vamos a ver la construcción de un modelo matemático de más de dos variables. En la programación lineal se utiliza para muchas aplicaciones. Una de ellas es la mezcla de alimentos, pero también se utiliza para la planeación de la producción, para el corte y ajuste de material, también se utiliza para el control de calidad del agua, se utiliza para inventarios, para balanceo en el ensamble, para perforación de pozos y producción de petróleo. Se utiliza también en el área bancaria. Tiene muchas aplicaciones. Y una de las más exitosas es la mezcla de alimentos, que es la que vamos a ver en este ejemplo. Entonces el modelo supone la disponibilidad de ciertos ingredientes con los cuales se mezcla el alimento. Se conoce el contenido nutritivo de cada ingrediente. Las descripciones del modelo incluyen requerimientos nutritivos diarios, limitaciones físico o no nutritivas tales como abasto, textura o consistencia y posibilidad de aglomeración. Y el objetivo es minimizar el costo total de un tamaño de lote dado la mezcla, de tal manera que satisfagan las restricciones físicas y nutritivas. En este ejemplo vamos a ver la formulación de una dieta para pollos. Y los datos que nos da este caso es que debemos de suponer que el lote diario requerido de la mezcla son 50 kilos. Y que la dieta debe de contener al menos 0.8%, pero no más de 1,2% de calcio. Estos son los requerimientos nutritivos. Al menos 22% de proteínas, a lo más 5% de fibras crudas, y los principales ingredientes utilizados incluyen maíz, soya y piedra caliza o carbonato de calcio. Se desea minimizar el costo total del tamaño del lote de la mezcla. Aquí está, ¿qué es lo que desean? Desean minimizar el costo total del tamaño del lote de la mezcla. En el ejemplo de la construcción del modelo para dos variables, vimos que lo que se quería era maximizar, y en este ejemplo lo que se quiere es minimizar. El contenido nutritivo de los ingredientes se presentan en la siguiente tabla. Aquí vemos los ingredientes. Aquí vemos el contenido nutritivo, los elementos del contenido nutritivo que está formado por calcio, proteína y fibra. Y también vemos el costo por kilo. Este costo por kilo se referirá a estos ingredientes o se referirá a los elementos del contenido nutritivo. Entonces tenemos que observar muy bien a qué se refiere. Entonces, como no vemos aquí ningún total, podemos entender que estos costos por kilo se refiere a los ingredientes. Y vamos al paso número 1, identificar las variables de decisión. Y como ya vimos en la diapositiva anterior, entonces estos son los tres ingredientes a los cuales nosotros les vamos a asignar las variables. Entonces tenemos la primera variable x subíndice 1, que es la cantidad en kilos de piedra caliza, x subíndice 2, que es la cantidad en kilos de maíz, y x subíndice 3, que es la cantidad en kilos de soya. Y como ya tenemos identificadas las variables, vamos ahora, este es nuestro primer punto, vamos al punto número 2, al paso número 2, que es identificar la función objetivo. Entonces aquí ya le puse los valores que son 0.0164 x1, es el costo total por kilo de piedra caliza. 0.0463 por x2 es el costo total por kilo de maíz. 0.1250 x3 es el costo total por kilo de soya. Entonces, escribimos que Z, utilizamos Z como el costo total por kilo, del costo por kilo, y la función objetivo resulta ser minimizar Z de tal manera que Z sea igual a 0.064x1 más
0.0463x2 más 0.1250x3, que es lo que tenemos aquí. Ya tenemos el paso número 1 y identificamos las variables, ya identificamos la función objetivo y ahorita vamos al paso número 3. Que el paso número 3 es identificar las restricciones que la solución debe satisfacer. Entonces, vamos a observar lo que nos dice el problema. Y una de las cosas nos dice es que la suma de los tres ingredientes debe de ser igual a 50 kilos. Y aquí ya está formulado. Entonces, x1 más x2 más x3 debe de ser igual a 50 kilos. Primera restricción. Luego nos dice el problema que al menos 0.8%, pero no más de 2% de calcio. Entonces aquí vemos que hay dos restricciones. Al menos, o sea, cuando menos 0.8%, cuando mucho 1-2% de calcio. Entonces esto nos lleva a dos restricciones. La primera restricción, que es al menos 0.8% de calcio, y nos vamos aquí a la columna de calcio y escribimos 0.080x1 más 0.001x2 más 0.002x3. Esto es mayor o igual a 8%. ¿Por qué mayor o igual? Porque nos está diciendo aquí que cuando menos, al menos, como mínimo, 8%. Si le quitamos el porcentaje, se escribe de esa manera. Y luego nos dice no más, o sea, no puede pasarse de 1-2% de calcio. Entonces nos vamos a la columna siempre de calcio y es 0.380x1, 0.001x2, 0.002x3 y esto es menor o igual a 1-2%. Sin el porcentaje se escribe de esta manera. Ya tenemos 1, 2 y 3 restricciones. Luego nos dice que al menos 22% de proteínas. Aquí lo tenemos, nos vamos a la columna de proteínas. Y aquí en este caso no viene este contenido nutritivo en la piedra caliza. Entonces tenemos 0.09x2. Aquí está. Y 0.050x3. Esto tiene que ser mayor o igual al 22%. O sea, si quitamos el punto decimal, se escribe de esta manera. Ya teníamos 1, 2, 3, 4 restricciones. Ok, vamos a la quinta. Dice, a lo más, o sea, cuando mucho, 5% de fibras crudas. Y aquí nos damos cuenta que para x1 no hay, pero sí hay para x2. 0.02x2 más 0.08x3 es menor o igual a 5%. Y nuevamente, sin el porcentaje se escribe de esta manera. Ya tenemos una restricción más. Y ya no tenemos más restricciones que nos diga el problema, pero hay una que nosotros siempre tenemos que considerar y es que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces ya tenemos todas las restricciones y este es el paso número 3. Okay. Y por último, el modelo completo queda de la siguiente manera. El modelo completo es minimizar z, que es igual a 0.0164x1 más 0.0463x2 más 0.1250x3. Luego, está sujeto a las siguientes restricciones y aquí están todas las que escribimos. x1 más x2 más x3 tiene que ser igual a 50, 0.380x1 más 0.001x2 más 0.002x3 mayor o igual que 0.8%. Aquí tenemos esta otra que ya la habíamos escrito.
Esta otra, estas dos corresponden a el calcio, esta a la proteína y esta a la fibra. Y por último, las tres variables, que tienen que ser mayores o igual a 0. Bueno, espero que estos dos ejemplos les sirvan para los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Entonces, todos los valores de x1, x2 y x3 que satisfacen las 5 restricciones constituyen una solución factible. Igual, esta es una solución factible. Pero, ¿cuál será la solución óptima? ¿Sí? ¿Cuál será la solución factible que nos lleve a la solución óptima? Se necesita un algoritmo para eso, luego la construcción de los algoritmos lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo que se quiere es que ustedes formulen correctamente la construcción del modelo de programación lineal. Bien, aquí está la bibliografía y espero que esto les pueda ayudar como una explicación de cómo ir construyendo paso a paso la construcción del modelo, valga la redundancia, la construcción del modelo de programación lineal para dos y más de dos variables.